El misterio de Belicena Vilca. Libro tercero, segunda parte del capítulo 9. Se advertirá que, durante aquel viaje a Santa María, un sentimiento de feroz crítica cultural se había instalado en mi corazón y amenazaba con fraccionar y amputar definitivamente los últimos restos de racionalismo que aún poseía. Me sentía vacío por dentro, pero me hallaba pronto para aceptar una verdad que sustituyera toda la inútil información enciclopédica que había asimilado en tantos años de estudio. ¿Qué valor tenía aquel pomposo saber académico si no me servía para afrontar y resolver las situaciones misteriosas que he narrado, situaciones que me involucran metafísicamente? Ninguno. Me hallaba pues pronto a desembarazarme de aquel lastre para recibir la ansiada verdad, una verdad que consistía, y jamás había estado tan seguro antes de la realidad de una cosa como de este enunciado, en la sabiduría hiperbórea. En efecto, para mí, ahora la verdad era la sabiduría hiperbórea, cuyos alcances apenas vislumbraba en la carta de Belicena Vilca. Por momentos me invadía una rabia sorda, que era a su vez un reproche personal, una especie de reclamo que mi yo actual, extrañamente transmutado, realizaba implacablemente al doctor Arturo Cirnaguel de los años de búsqueda a mi yo pasado, que tan ingenuamente había creído que el progreso era una consecuencia lógica de la educación. En una época había aceptado, casi sin pensar, que una ley de evolución permitía al alma expandirse a partir de ciertas pautas de vida. Creía que seguir determinadas reglas de rectitud moral y afrontar la vida con un criterio positivo redundaría inevitablemente en un bien interior. Sí, esa era la clave del progreso. Viviría de acuerdo a una filosofía trascendente, adoptaría un modo de vida religioso a la manera de los orientales, y en el devenir de la búsqueda de la instrucción, de las ascesis, el progreso inevitablemente sobrevendría por evolución. Esa había sido mi elección, y ahora, al comprender que todo el razonamiento estaba errado, que nada había ganado tras tantos años de disciplinación y sacrificios inútiles, sentía cómo la rabia me invadía y cómo también un reproche impotente me arrancaba gemidos desolados. Y que todo el razonamiento estaba errado se desprendía claramente de la carta de Belicena Vilca. La ley de evolución existía y regía y facilitaba el progreso del alma creada y de todo ente creado de acuerdo al plan del Dios creador. Pero nada tenía que ver tal ley, y ningún progreso se obtendría por su interpretación con el espíritu increado. Recordaba con horror las palabras del inmortal Birsa: el alma del hombre de barro, creada luego al principio, comenzó a evolucionar hacia la perfección final. Al parecer, aquella evolución era muy lenta, y los dioses traidores, para acelerarla, realizaron la prodigiosa e infernal hazaña de encadenar el espíritu increado al animal hombre u hombre de barro. Toda la raza hiperbórea, que era increada, que procedía de fuera del universo creado, del mismo mundo de donde viniera el creador, quedó entonces ligada a la evolución del animal hombre y a la evolución en general, al progreso en el tiempo inmanente del mundo. Según la sabiduría hiperbórea, el espíritu debía liberarse del encadenamiento a la materia evolutiva, aislarse de la ley de evolución y emprender el regreso al origen. Allí estaba la verdadera búsqueda. De cierto que mi espíritu se agitaba por efecto de una intuición certera. Esa verdad, capaz de brillar para el espíritu con una luz increada e inextinguible, debería ser conquistada en una lucha de dimensiones sobrehumanas, durante la que sería necesario exhibir una determinación inclaudicable. Que existía un enemigo contra el que había que librar semejante lucha, un enemigo que cortaba el camino hacia el origen. Eso lo sabía con certeza desde la noche del 21 de enero. Pero las reflexiones precedentes
y la intuición que he mencionado me permitían comprender ahora que los errores pasados provenían de mi debilidad estratégica, de haber cedido ingenuamente ante la estrategia enemiga. Y esta estrategia, que sin dudas afecta a todos los planos de la vida humana y aún las más desconocidas esferas psíquicas, es aplicada en el campo de la cultura por intermedio de un sistema de control de características colosales. Al decir de Belicena Vilca, la cultura es un arma estratégica de la sinarquía. Dicho sistema de control es el encargado de fomentar la confusión y el engaño, y era por lo tanto el responsable de la celada en la cual yo había caído. Porque si yo fui engañado, si yo participé de la estrategia enemiga, ello ocurrió por ignorancia o debilidad estratégica, por desconocer la naturaleza y aún la existencia misma del enemigo. Jamás podría haber colaborado conscientemente con los planes sinárquicos, jamás podría haber sido comprado por la fraternidad blanca tal como se tentó la integridad espiritual del heroico Nimrod. En síntesis, si yo hubiera cedido en tiempos pasados frente a la presión engañosa de la estrategia enemiga, ello se debía a que entonces me encontraba dormido, espiritualmente dormido. Pero ahora había despertado merced a la carta de Belicena Vilca y el rapto espiritual del 21 de enero, y la prueba estaba justamente en la determinación inclaudicable de luchar hasta el fin contra todos y contra todo, para regresar al origen y liberar mi espíritu eterno de su prisión material. Sí, yo había despertado gracias a Belicena Vilca, pero ahora era capaz de formular mis propias conclusiones sobre el modo de actuar del enemigo, quien tenía en el fondo los alcances de un demiurgo. La sinarquía, expresión de su poder entre los hombres, conformaba una formidable abanico de organizaciones y sociedades secretas imposibles de detectar completamente, y en medio de este despliegue ofensivo me encontraba yo, hasta ayer no más ignorante de esas realidades, víctima fácil para la estrategia enemiga. Porque aunque se me escapaba, como es natural, la totalidad del plan demoníaco, veía con bastante claridad las tácticas aplicadas al campo de la cultura. Los sincretismos modernos que mencionaba anteriormente obedecen a esa voluntad de engaño que demuestra la sinarquía en todas sus sociedades secretas. Y la idea de progreso evolutivo del alma por el karma, la vida recta o cualquier vía semejante de expiación, es presentada desde la base de las doctrinas secretas esotéricas o los meros sincretismos religiosos como una verdad tan evidente que solo un necio se atrevería a dudar en ella. Fuera de la religión, la misma idea ha invadido la mayoría de las disciplinas científicas o humanísticas. Es instructivo, por ejemplo, comprobar con qué habilidad los agentes sinarcas han impuesto conceptos geométricos para inducir interpretaciones teleológicas de la historia. Con un rigor racionalista admirable, definen arbitrariamente una trayectoria geométrica para el progreso de la humanidad y luego proyectan esta figura sobre la historia estableciendo asociaciones, analogías y coincidencias las más de las veces tendenciosas e intencionadas. El progreso puede ser así una trayectoria circular. R2 es igual a X2 más Y2. Parabólica, Y es igual a X2. En espiral, P es igual a A'. En ciclos, Y es igual a sen de X. Uniformes, Y es igual a X. Exponenciales, Y es igual a EX, etc. Procurando forzar a la historia para que se ajuste y corresponda a la forma de tales funciones, confirmando de ese modo la teoría o dogma oficial de la secta sinárquica. La utilización de la geometría analítica en la interpretación religiosa de la historia no debe sorprender. Dios geometriza, afirman algunos notorios sinarcas. Dios es el gran arquitecto del universo, sostienen otros, pero, en general, todos sostienen que la intención del Dios uno es que el hombre y la materia, el mundo, todo evolucione.
Esta es una de las claves del racionalismo subyacente en las mentadas doctrinas ocultas, porque evolucionar significa devenir en la historia de acuerdo a una cierta ley. Es la ley de evolución la que imprime al progreso humano una trayectoria geométrica. Postula la sinarquía. Pero siendo así, ¿cuál es el beneficio esotérico que obtiene la sinarquía al imponer culturalmente el evolucionismo, inclusive esotérico, en cualquier de sus variantes geométricas? Muy sencillo. Si todo el mundo cree que el hombre evoluciona, que la sociedad evoluciona, que el universo evoluciona, que el progreso responde a una ley, aceptará sin chistar que el futuro está determinado por la ley de evolución. Esto implica que, en bien de un futuro mejor, se pueden ejercer ciertos controles en el presente. Es decir, dejemos que quienes conocen la ley controlen hoy la sociedad para tener mañana un futuro mejor. Vana utopía. ¿Quién conoce la ley sino los maestros de la sabiduría de la fraternidad blanca, además de los sabios de Zion? Ahora se hace todo claro. El fin de la sinarquía es el control del mundo y naturalmente prepara a sus cuadros dirigentes con una infraestructura de adoctrinamiento bien montada, mientras la humanidad, convenientemente desinformada, espera a los hombres del destino que controlen los resortes del poder y planifiquen para el futuro. Esta es la realidad que palpita atrás de una escuela exotérica y que los incautos, fanatizados y deslumbrados por el sincretismo tan vistoso como hueco y racionalista, no puedan advertir. Por otra parte, cabe advertir que los sincretismos se concretan cuando los hombres han perdido la capacidad de percibir el mito en toda su pureza simbólica. Esta pérdida es una grave lesión en la capacidad del pensar metafísico y de la percepción metafísica, análogo, si se quiere, a una pérdida de la visión o ceguera. Por analogía se habla de edad oscura o era de tinieblas. Perder la visión, no ver, es lo mismo que ver todo negro. Existen textos sobre doctrina ocultista que parecen poseer buena fundamentación filosófica y científica, pero también existen falsificaciones de los cuadros de Leonardo da Vinci, tan perfectas que resisten el examen de prestigiosos peritos. Y es lógico, tanto en uno como en otro caso, la calidad del fraude depende de la habilidad del falsificador. En el caso esotérico, por desgracia, los falsificadores han alcanzado un alto grado de destreza. Los hay muy bien preparados para su misión, dueños de una gran cultura general. Tomemos, por ejemplo, escritos esotéricos de autores sabios y eruditos tales como H.P. Blavatsky, Rudolf Steiner, René Guénon, Max Heindel, etc. Y comparemos el fárrago de teosofismo que sustenta cualquiera de ellos con la elemental sencillez de los símbolos metafísicos de la sabiduría antigua. ¿Qué surge en esta comparación? Que no podemos leer un símbolo ver su verdad, y sí podemos leer un libro sobre el símbolo, que no nos revelará el sentido del mismo, pero nos entretendrá con descripciones y asociaciones múltiples susceptibles de interpretación racional, que nos crearán la ilusión de una comprensión y un progreso tal como conviene a la sinarquía. Existe un daltonismo sensorial y un daltonismo noseológico. Escribió alguna vez el gran epistemólogo Luciano Allende Lezama. Se puede agregar que existe también un daltonismo semiótico. Es el que padecen quienes no pueden ver la verdad de un símbolo y que deben ser sanados previamente a la búsqueda de un conocimiento oculto, para no ser engañado, para no ser usado por la sinarquía. Si una clara visión de lo simbólico y un adecuado discernimiento moral, es imposible acceder al conocimiento de la sabiduría hiperbórea, la que por otra parte no está en las escuelas exotéricas. La falta de estas virtudes o el desprecio por las mismas
lleva al adepto daltónico a la búsqueda de los fenómenos y el poder, a seguir disciplinas orientales sin comprenderlas o a ceder a la fascinación de investigaciones científicas en parapsicología, Cameron Kirlian, psicobioenergética y otras pestañas. El peligro está en que dichas escuelas ocultas, con personería jurídica, razón social y teléfono, no vacilan en prometer a agentes de dudosa capacidad espiritual, pero útiles a sus planes, todo tipo de poderes y experiencias liberadoras. Por supuesto, el progreso vendrá luego, después de unas cuantas iniciaciones, progresando en los grados internos. No se ayuda a un pobre, dice C.G. Jung, con que lo pongamos en la mano una limosna o más o menos grande, a pesar de que así lo desee. Se le ayuda mucho más cuando le enseñamos el camino para que mediante el trabajo pueda librarse duramente de su necesidad. Los mendigos espirituales de nuestros días están, por desgracia, en exceso inclinados a aceptar en especie la limosna de Oriente, es decir, a apropiarse sin reflexionar de las posesiones espirituales de Oriente e imitar ciegamente su manera y modo. Todos estos razonamientos me llevan a una conclusión. En quien busca poder fenoménico parapsicológico, taumaturgia, hay siempre un ignorante o un desinformado. En quien promete otorgarlo, solo puede haber una voluntad perversa. Aquí, que hubiese decidido considerar coincidencia sincronística a cualquier posible relación entre el rapto espiritual del día 21 de enero y el sismo simultáneo, podían estar tranquilos en el Valhalla Belicenavilca y todos sus antepasados de la casa de Tarsis y los dioses liberadores y todo aquel ser espiritual que observase mi conducta. Para mí, el término de la visión mística señalaba el fin de la experiencia trascendente. Ni yo disponía de un poder que operase sobre la materia, ni deseaba tenerlo. Las potencias de la materia no habían conseguido engañarme esta vez y posiblemente nunca volverían a lograrlo. Estas reflexiones las hacían mientras pasaban los kilómetros de los Montes y Salta se abría generosamente en sus valles y quebradas. Entre zonas de coloridos e enhiestos picos se suceden las cuestas con exuberante vegetación y enmarcadas por rocas de agreste apariencia, algunas famosas como la del Obispo, un faldeo verdaderamente llamativo por su desarrollo y variedad de motivos. Leí en el mapa que había adquirido en Cerrillos. Ya me encontraba próximamente a Cafayate, donde planeaba almorzar y adquirir algunos regalos, especialmente el exquisito vino de la zona. Cuando se realizan viajes improvisados como el que yo emprendí por provincias o regiones de extrema pobreza, conviene llevar siempre regalos comestibles. 1 litro de un buen torrontes o unas alfajores pueden abrir puertas imposibles, controles fronterizos y salvar toda clase de dificultades. Entré a Cafayate y luego de realizar algunas compras en una casa de artículos regionales, estacioné frente a la Plaza Libertad para almorzar en un restaurante que prometía desde una pizarra menú del día, empanadas y picantes de pollo.